Bienvenidos al tercer podcast sobre entrenamiento. Hoy vamos a hablar acerca de 10 principios del entrenamiento deportivo que tienes que conocer para poder mejorar alguna planificación deportiva. Antes de empezar a hablar como tal de los principios de entrenamiento, hay que destacar lo que se conoce como la teoría del entrenamiento. Esta teoría integra los resultados de las investigaciones de diferentes ciencias que explican el fenómeno del deporte o del entrenamiento, e integra también los conocimientos obtenidos de la experiencia práctica. Bien, hay que conocer que el entrenamiento deportivo es un proceso complejo y multifacético. Se entrecruzan principios básicos que provienen de diferentes ámbitos de las ciencias del entrenamiento y de la propia práctica. Ahora bien, para conceptualizar el tema, podemos decir entonces que los principios del entrenamiento deportivo son esas reglas generales extraídas de las ciencias del deporte o de las ciencias que apoyan al deporte y de la práctica del deporte o del entrenamiento. Cabe destacar que estas reglas deben interpretarse o seguirse como una guía, como un apoyo más bien, pero no como un dogma de aplicación para todos los casos o situaciones. Es de suma importancia conocerlos y, más que conocerlos, aplicarlos, ya que esto te permitirá mejorar la planificación y tener un control mayor de lo que se hace. Hay una frase de John Lanchester, un novelista británico que me gusta, la cual dice: la planificación y preparación adecuadas impiden el rendimiento defectuoso. Así que pues después de esta introducción, pasemos como tal al primer principio del entrenamiento, que es el principio de elevación progresiva de la carga. Digamos que la mejora del rendimiento de un deportista depende de varios factores. Uno de los más importantes es la elevación de la carga del entrenamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sometemos a estímulos de entrenamiento repetitivos, sin modificación del volumen, de la intensidad, de la carga o sin un cambio en el nivel de dificultad de los ejercicios, esto terminará por no producir una ruptura de esa homeostasis o del equilibrio, y por ende el entrenamiento deja de producir el efecto buscado, que es la supercompensación. A esto es a lo que coloquialmente le llamamos el estancamiento, es decir, una carga determinada que en un momento dado nos produjo una mejora en el rendimiento, de no seguir aumentándola progresivamente, no solo dejará de producir tal mejoría, sino que incluso no será suficiente para mantener el nivel alcanzado con anterioridad. Y de aquí la importancia de que la carga del entrenamiento produzca un grado óptimo de fatiga, mismo que debe hallarse en el límite de las posibilidades del organismo de soportar esa carga o de recuperarse. Ahora bien, esa elevación de la que les he hablado con anterioridad puede hacerse de diferentes formas. La forma más común de producir una elevación es modificar los componentes de la carga. Por ejemplo, modificar la dosificación de un ejercicio. Se puede aumentar el volumen o la intensidad, acortar las pausas de recuperación, alargar la duración del ejercicio, aumentar la frecuencia de entrenamiento, aumentar la complejidad de los ejercicios, etcétera. Hay muchas formas de poder hacerlo, de combinarlo. Pasamos al siguiente principio, el principio de continuidad de la carga. Bien, la continuidad de la aplicación de cargas de entrenamiento asegura una mejora constante en la mayoría de los casos, claro, dentro de los límites que marca la genética de cada individuo. Y también esta aplicación continua propicia la consolidación de los fenómenos de adaptación. Sin embargo, existen otros factores como puede ser la enfermedad, una lesión, la falta frecuente al entrenamiento, la poca constancia, los periodos largos de transición, etcétera, que van a actuar negativamente sobre la capacidad de rendimiento del deportista. Todas estas interrupciones en el proceso de entrenamiento actúan primero en la disminución de las cualidades físicas y luego sobre el proceso de aprendizaje de las destrezas técnicas y tácticas que ya se conocían. Así que cuando hay una interrupción en el proceso de entrenamiento, la velocidad del retroceso de una cualidad física o de una destreza técnica es en la mayoría de los casos directamente proporcional al tiempo que se utilizó para desarrollarla, así que hay que tener muy en cuenta este principio porque es bastante importante. El siguiente principio es el de la multilateralidad. Este principio es muy importante en el entrenamiento con deportistas principiantes sobre todo, ya que su aplicación nos asegura un desarrollo amplio y balanceado de la condición y de la motricidad en general, a través de la utilización de una gran variedad de ejercicios provenientes de diversas actividades o deportes. Cabe destacar que el entrenamiento multilateral durante la niñez nos provee de amplias bases coordinativas sobre las cuales en la adolescencia o posteriormente se puede instaurar la especialización deportiva. En la elección de los ejercicios que permiten aplicar este principio se debe considerar lo siguiente. Número 1, que los ejercicios no deben ser unilaterales. Número 2, que los ejercicios dentro de una sesión de entrenamiento deben seguir un orden lógico, es decir, ejercicios de coordinación, ejercicios de velocidad, ejercicios de resistencia, de fuerza, etc. El cuarto principio nos habla de la relación óptima entre carga y recuperación. Cabe destacar que la razón de todo efecto de entrenamiento
está contenida en el principio de Roach-Lange, que nos dice: el organismo humano está en condiciones de reaccionar y modificar su estructura solo cuando es sometido a un estímulo suficientemente intenso. La mejoría del nivel funcional del organismo se alcanza mediante una relación óptima entre carga y recuperación. El organismo, al recibir un estímulo, se comporta de cualquiera de las siguientes formas. Número 1, sin modificación, es decir, el estímulo fue muy bajo, fue un umbral mínimo de estimulación. Número 2, se mantiene el nivel funcional, es decir, el estímulo fue ligeramente por encima del umbral. Número 3, se adapta, fue un estímulo fuerte, suficiente y está sobre el umbral. Y número 4, existe una lesión, es decir, el estímulo fue totalmente desproporcionado y fue muy por encima del umbral. Ahora bien, la fase de recuperación del organismo debe ser entendida con exactitud, ya que es precisamente allí donde se constituye un nuevo y más elevado nivel de entrenamiento, que es la supercompensación. Entonces, siguiendo este principio, es necesario planificar detalladamente el volumen, la intensidad y las pausas óptimas para el desarrollo de cada cualidad física o para el aprendizaje de las destrezas técnicas de movimiento, ya que una modificación de la carga hacia arriba o hacia abajo produce una disminución del efecto de entrenamiento. El siguiente principio, el principio de adecuación de la carga. Cabe destacar que una de las funciones principales del entrenador consiste en lograr la mayor armonía posible entre la carga aplicada, la capacidad intelectual del deportista y su disposición psicológica para el rendimiento o para los duros entrenamientos. A esa armonía hace referencia este principio de adecuación, y la aplicación de este principio se relaciona directamente con la del resto de los principios, ya que implica tener una percepción muy acertada para conocer bien a su deportista y planificar de la forma más adecuada. Pasamos al siguiente principio, el de la elaboración del entrenamiento a largo plazo. El entrenamiento debe verse a largo plazo porque en sí las adaptaciones no suceden de la noche a la mañana. En el deporte, el alto rendimiento es un estado que se alcanza a través de una ardua tarea que puede llevar de 10 a 15 años de entrenamiento continuo y sistemático. En el proceso de entrenamiento a largo plazo se distinguen estadios o etapas, cada uno de ellos con sus propios objetivos, ejercicios, métodos y formas de organizar el entrenamiento. Para favorecer su estudio se han establecido 3 etapas. El primero es la etapa de iniciación deportiva, cuyo objetivo es sentar las bases de la futura especialización de los altos rendimientos deportivos. La segunda etapa es la de especialización deportiva, cuyo objetivo es realizar la especialización técnico-táctica condicional en un deporte y continuar con el desarrollo de las bases especiales. Y por último, la tercera etapa es la de los altos rendimientos, cuyo objetivo es lograr un alto rendimiento en el deporte que se eligió sobre una amplia base de preparación general y especial. El séptimo principio nos habla de la relación óptima entre la preparación general y la especial. A lo largo del proceso de entrenamiento, el deportista va a desarrollar ciertas capacidades y destrezas generales y especiales que constituyen la base de su rendimiento deportivo. La preparación general y la especial se distribuye en todos los deportes en diferentes proporciones y según las características particulares del deportista o del deporte. Por otra parte, la relación entre preparación general y preparación especial va variando en los periodos y estadios del entrenamiento. Cabe resaltar que la preparación general siempre irá antes que la preparación especial debido a la mayor intensidad y dificultad de esta última. Podría decirse entonces que no puedes especializarte en algo sin antes tener esas bases. Ahora, en cuanto a la preparación general, esta se encarga de un desarrollo equilibrado de cualidades motoras y de la musculatura total del cuerpo, así como de otros factores técnicos, tácticos, psicológicos e intelectuales que después se van a mejorar y nos van a servir para aprender otros nuevos en la preparación especial. Pasamos al principio número 8, que desde mi punto de vista es uno de los principios más importantes que existen, y este es el principio de la individualización, el cual se basa en el reconocimiento de la naturaleza única e irreproducible de un sujeto. Esto, como entrenadores, pues nos obliga, independientemente del deporte, a considerar las características antropométricas, intelectuales, mentales, etc. de cada deportista al planificarse el entrenamiento. Esto significa que no es posible entrenar a 2 deportistas con un mismo plan de entrenamiento, o por lo menos no con la misma dosificación de la carga. Así que, como cada persona es un mundo distinto y es totalmente individual, por esto es que lo considero uno de los principios más importantes que existen. El noveno principio nos habla de la elaboración cíclica de la carga del entrenamiento. Digamos que en el proceso de entrenamiento, la conducción de la carga se estructura en ciclos, a lo largo de los cuales la carga y los efectos del entrenamiento que produce tendrán una tendencia a aumentar, culminar o descender. Existen diferentes tipos de ciclos. Estos se estructuran de acuerdo con la duración de los mismos y Harre plantea 3 tipos. Primero, el macrociclo,
El macrociclo tiene una duración de 3 a 12 meses y este suele ser el lapso que en conjunto abarcan un periodo de preparación, uno de competencia y uno de transición o de descarga. La planificación del macrociclo depende de las características propias de cada deporte. El siguiente es el mesociclo. Estos son ciclos de duración media que abarcan de 3 a 6 microciclos y dentro de estos pues varía la carga del entrenamiento referido a los componentes técnico, táctico y físico, en el sentido de que existirá una elevación progresiva del volumen e intensidad de la carga, con un microciclo final de descarga o de recuperación. Y por último tenemos el microciclo. El microciclo abarca varias unidades de entrenamiento que también son denominadas sesiones de entrenamiento. Su objetivo del microciclo es la conducción de la carga dentro de periodos cortos de tiempo, aproximadamente de 3 a 7 días. Lo más común es que sea una semana, o sea, los 7 días. Estas estructuras o ciclos en conjunto buscan desarrollar la forma deportiva. El autor Matveyev define la forma deportiva como el estado óptimo de rendimiento que el deportista alcanza en cada fase de su desarrollo deportivo gracias a una preparación adecuada. Para ser explicada, la forma deportiva se divide en una serie de fases, las cuales son una fase de elaboración, una fase de estabilización y realización y una fase de pérdida temporal. Cabe resaltar que estas 3 fases determinan los periodos de entrenamiento, condicionando sus objetivos parciales, sus contenidos y los métodos a utilizar. Para un entrenador, el calendario competitivo es el punto de orientación de la periodización, ya que este determina en cuál momento el deportista deberá alcanzar sus máximos rendimientos. Los esquemas de periodización más comunes que existen son la periodización simple, donde se compite una vez al año, la periodización doble, donde se compite en 2 periodos separados al año, y por último la periodización múltiple, donde se compite más de 2 veces. Y el 10º y último principio es el principio de la salud. Este principio es de gran importancia y no siempre es atendido debidamente por deportistas o entrenadores. El entrenamiento deportivo debe ser planeado y pensado de tal suerte que en ningún momento ponga en riesgo la salud del deportista. Para ello, así como mencionamos en principios anteriores, es importante mantener una relación óptima entre la carga, entre el estímulo y la recuperación. Si existe una lesión, esta debe atenderse debidamente e impedir que progrese y se vuelva crónica por esa falta de cuidado o de un tratamiento adecuado. El entrenador entonces debe asumirse también como responsable de la salud del deportista y debe respetar los tiempos de rehabilitación que requieren las lesiones y las enfermedades que puedan afectarlo. El entrenamiento progresivo y la aplicación adecuada de los demás principios en conjunto asegurará el desarrollo de una amplia base de fuerza, velocidad, resistencia y movilidad que nos permita la aplicación de cargas intensas y voluminosas sin riesgos para la salud. En otras palabras, se trata de capacitar al organismo para tolerar las exigencias del entrenamiento. Y bueno, compañeros, aquí concluye el tema de los 10 principios del entrenamiento. Espero les pueda aportar. Gracias por su atención y nos vemos en los siguientes podcasts.